menarca y de la menstruación. Entonces, es muy importante tener esto en mente. Nosotros lo seguimos haciendo en nuestro centro de hemofilia, pero lo usamos más que nada como una herramienta de investigación y no necesariamente como clínica. Entonces, para entender la enfermedad de von Willebrand tenemos que entender bien qué hace el factor de von Willebrand. Y como les dije antes, uno tiene células endoteliales. Cuando hay disrupción de esas células endoteliales, se expone el subendotelio con colágeno, fibronectina, laminina y otras proteínas, incluido el von Willebrand factor. Y lo que pasa es que uno hace que el von Willebrand factor se adhiera a esto, se adhiera al colágeno fundamentalmente. Y después vienen las plaquetas que se adhieren al von Willebrand factor. Obviamente, esto no está hecho en dimensiones que son adecuadas, pero como uno estudia von Willebrand factor, piensa que es la proteína más importante. Entonces vienen las plaquetas y el factor de von Willebrand, recuerden que va en la sangre en una forma globular, pero cuando se adhiere al colágeno se extiende, es como un ovillo de lana que se extiende así, y entonces ahí es donde se empiezan a adherir las otras plaquetas. ¿Okay? Y recuerden que el factor del von Willebrand factor, además de tener esa función, que es la que adherir plaquetas al colágeno, tiene la función de llevar como una chaperona al factor 8 de la coagulación. Si ustedes tienen un factor de von Willebrand que está totalmente ausente, como en el tipo 3, uno tiene un síndrome muy parecido a la hemofilia, porque el factor 8 se proteoliza de la circulación enseguida. ¿Okay? El factor de von Willebrand, o el gen del factor de von Willebrand, está en el cromosoma 12 y produce un monómero, que es este que ustedes ven aquí, que tiene un propeptide, que es muy importante, después vamos a ver por qué para el diagnóstico, y una molécula madura que tiene todos estos domains, estos dominios, y estos dominios son los que permiten adherirse a diferentes, o clivar en el A2, o adherirse a diferentes cosas. El factor de von Willebrand, como es una proteína muy grande que se multimeriza, es lo que decimos una proteína muy promiscua porque se une a un montón de cosas, pero fundamentalmente las uniones que son importantes son el factor 8, obviamente, a la plaqueta y al colágeno. ¿Qué pasa? Esto ha cambiado en los últimos años. Tim Springer en MIT y en Harvard ha caracterizado la cristalización del monómero y ha caracterizado un montón de otros dominios. Esto lo pongo no porque se lo tiene que acordar, pero para darles una idea de que la investigación en el factor de von Willebrand ha aumentado notablemente en los últimos 15 años y entendemos muchísimo más sobre la estructura biológica de la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el monómero se va a hacer un dímero, ¿ok? Y el dímero, esto pasa todo en la célula. El dímero se empieza a multimerizar y llega, si lo vemos en otra descripción que publicamos hace un tiempo en Blood, ustedes ven el monómero aquí, después se forma un dímero en el C-términos, después el dímero con otro dímero en el N-términos, y después se forma una proteína que tiene más de 200.000 kilodaltos, es una de las proteínas más grandes del plasma, y esto se puede seguir o se puede estudiar en los multímeros, que es lo que uno estudia. No, el monómero está aquí, el dímero, el tetrámero, y estos son los que tienen los multímeros de alto peso molecular. ¿Okay? Y esto es importante porque nos va a dar una clave de cómo diagnosticamos esta enfermedad. Aquí tienen de nuevo el von Willebrand factor unido al factor 8. ¿Okay? Y entonces podemos dividir a la enfermedad, podemos caracterizar a la enfermedad en desórdenes cuantitativos y a desórdenes cualitativos. Y todos se pueden entender bien si uno entiende la estructura molecular de la proteína. Los trastornos cuantitativos los dividimos en 1 como moderado o leve, en 3 como severo, y el 1C, que fue recientemente descrito, que es el que es parecido al 1, pero lo que pasa es que tiene la molécula se proteoliza mucho más rápido, se clear mucho más rápido, y por eso se llama 1 por clearance, 1C por clearance. Y los desórdenes cualitativos los explicamos en un minuto. Entonces, cuantitativos, si ustedes tienen que el pool de von Willebrand factor en el plasma es este, van a tener que es menos en el tipo 1, generalmente por una deficiencia en la producción del factor de von Willebrand. Van a tener que es muy severo en el tipo 3, porque generalmente es autosomal recesivo con 2 mutaciones, no como este que es generalmente dominante. Y después van a tener que el 1C también es moderadamente deficiente, pero lo que pasa es que el factor de von Willebrand, como dije antes, se despeja de la circulación mucho más rápido que la molécula madura.
Las desórdenes cualitativos también son fáciles de entender si uno entiende a lo que se une el factor de von Willebrand. El tipo 2, generalmente, lo que tiene es por dos motivos. Tiene o una deficiencia de los multímeros de alto peso molecular, porque no se producen bien, o porque la proteasa, que es la ADAMTS13 o ADAMTS13, que cliva al von Willebrand factor, es más activa por una gain of function en el factor de von Willebrand. Entonces, uno tiene un síndrome que los pacientes sangran bastante porque no tienen los high molecular weight multimers. El tipo 2B es generalmente, y por eso no puede adherirse a tantas plaquetas. Entonces, la adhesión plaquetaria está comprometida. En el tipo 2B es un gain of function. O sea, la mutación es como de ganancia y lo que hace es que la plaqueta se adhiere con mucho más afinidad al factor de von Willebrand. Y eso, paradójicamente, produce un síndrome de sangrado, porque lo que pasa, creemos, es que las plaquetas se clarifican mucho más porque en el vaso, por una cuestión de que están adheridas al factor de von Willebrand. Y después el tipo 2M tiene una deficiencia, es donde se une a la plaqueta. Entonces uno tiene una menor adhesión plaquetaria, y el tipo 2N tiene una deficiencia del que se adhiere al factor 8. Y recuerden que les dije, si el factor 8 está solo en la circulación, se proteoliza y se elimina mucho más rápido que cuando está adherido al factor de von Willebrand. Entonces, ¿cuáles son si vamos al laboratorio, cómo diagnosticamos esta enfermedad? Son los laboratorios de escaneo son generalmente buenos, no necesariamente. Si uno hace el coagulograma normal, solamente va a ser largo cuando el factor 8 sea muy bajo. Y generalmente depende de la sensibilidad de ese ensayo. Nosotros, por ejemplo, si el factor 8 es más del 25%, el APTT no se afecta tanto. Y la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand tienen un coagulograma normal. El CBC o las cuentas son generalmente no buenas, excepto en uno de los, que es el 2B, porque hay una deficiencia plaquetaria en esos. Y después, como les dije antes en la otra charla, el PFA100, a no ser que sea muy bajo, el factor de von Willebrand no es un muy buen test para diagnosticar. Entonces, la realidad es que uno tiene que hacer test. Si uno sospecha la enfermedad de von Willebrand, tiene que ir a hacer los test específicos para esa enfermedad. Una consideración importante, recuerda que hay un montón de variables preanalíticas en estos, como los factores de la coagulación. Entonces, si uno, por ejemplo, saca la sangre y la deja 6 o 7 horas afuera, en un carro que la lleva a un laboratorio, hay mucho sol, no va a funcionar bien. Los análisis para von Willebrand factor se tienen que hacer inmediatamente, se tienen que hacer considerando cuáles son estas variables preanalíticas. ¿Okay? Y porque generalmente el factor de von Willebrand cambia, es un reactante de fase aguda. Si uno tiene tipo 1, es que quizás tiene que hacer de 1 a 3 veces como para realmente detectar el baseline level de esa persona. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las metodologías? Son las que usamos en nuestro laboratorio. Uno puede medir el antígeno por un ELISA común, que no importa cómo se hace, pero en realidad lo que uno hace es medir el antígeno y mide la cantidad de antígeno que uno tiene en la sangre. Pero después hay un montón de otros test que nosotros usamos para medir la actividad de la molécula. El más conocido, como ustedes saben, es la ristocetina. La ristocetina fue un antibiótico en la década de los 50 que está emparentado con la vancomicina, que cuando lo empezaron a dar se dieron cuenta que provocaba trombocitopenia. Y obviamente lo sacaron del mercado, pero se transformó en una buena arma, una buena herramienta para nosotros para estudiar el factor de von Willebrand. Y el problema con la ristocetina es que tuvimos muchos, dependía de qué ristocetina, de dónde se sacaba, uno obtenía diferentes resultados. Entonces, estamos tratando de ir a otros métodos para diagnosticar, pero sé que todavía en México se usa bastante la ristocetina, así que podemos comentar eso después. Después hay un montón de nuevos métodos donde tratamos de usar ya sea la afinidad del factor del von Willebrand por la glicoproteína 1B, como es en esto,
que es un nuevo método originado en Milwaukee, pero que también usa ristocetina para activar el factor de von Willebrand. Perdón. Y después, otro método muy similar, pero que en lugar de usar plaquetas usa beads, que son artificiales, obviamente. Y después hay un nuevo método con un anticuerpo monoclonal y modificar la glicoproteína 1B, que también están usados. Estos métodos probablemente no están en México ahora, pero son métodos que se están comercializando ahora y que van a probablemente venir más pronto. Entonces, ¿cómo diagnosticamos si un paciente tiene una enfermedad cuantitativa o cualitativa? Generalmente hacemos este ratio, donde hacemos la actividad sobre el antígeno, y si tenemos más de 0.06 o si tenemos menos de 0.06, nosotros decimos generalmente en esto lo más cercano a 1 va a ser un tipo 1 y lo menos de 0.6 va a ser una deficiencia cualitativa. Obviamente porque si uno tiene un antígeno de 30, pero la actividad es 15, porque si bien uno tiene antígeno, la molécula no funciona bien, uno va a tener una enfermedad cualitativa de la molécula. Y después usamos multímeros. Los multímeros, como yo les mostré antes, es como un western blot de la proteína, pero como es tan grande, uno puede medir los diferentes monómeros, dímeros y multímeros de alto peso molecular. En el tipo 2A, como les dije antes, hay una pérdida total de estos y por eso los pacientes sangran mucho. Recuerden que esto sí se ha demostrado que estos son los multímeros que permiten al von Willebrand factor adherirse al colágeno muy bien. En el tipo 1, uno tiene todos los multímeros, pero son grises en lugar de negros en el blot, porque tiene mucha menos proteína.